El Señor les bendiga. Después de algunas semanas de descanso y también de viajes de capacitación, otra vez juntos, ¿verdad? Estamos en un año de fidelidad. En enero dijimos, vamos a hacer de este el año de ¿qué? ¿Todavía se acuerdan? El año del discipulado. Muy bien. Y parte del discipulado, una expresión realmente gráfica de nuestro discipulado, es tomar conciencia que el mundo está dividido en dos sectores solamente. Uno es un campo misionero vasto, miles de millones de personas, y no exageramos, nunca han oído hablar de Jesús. No sé si ese niñito de la gigantografía te dice algo, pero así como está desnudo, prácticamente, así también tiene desnudo el corazón, porque no sabe para qué está aquí en la tierra. No hay nadie que haya venido y le haya tocado la puerta de su corazón diciéndole: Jesús te ama, Jesús te ama. Y los únicos que tenemos ese encargo somos su iglesia. Dios ha elegido a su iglesia para que sea su testimonio. Y yo oro que el tema de hoy te haga tomar conciencia, como se llama nuestro movimiento cívico, ¿no? Te lleve a tomar conciencia que hay un mundo perdido, que hay miles de millones sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en este mundo, y que ellos van a terminar en el infierno. No nos gusta hablar del infierno, ¿verdad? Es un poco difícil hablar del infierno, pero allí van a terminar. Y los únicos que pueden hacer algo somos nosotros. ¿Tú crees eso, hermano? ¿De verdad crees eso? Vamos a hablar hoy día del peligro de olvidar que hay un castigo eterno. El peligro de olvidar que hay un castigo eterno. Somos una iglesia que está siendo observada en muchas latitudes. Una iglesia pujante, una iglesia que ha tomado el desafío misionero con todas sus fuerzas. ¿Verdad que sí? Y mientras en otros lugares declinan los entusiasmos, es notable que en Miraflores año tras año la ofrenda y el compromiso misionero de los cristianos de Miraflores va subiendo, y la gloria sea para Dios. Mejores cosas, mayores cosas podremos hacer si tú te comprometes. Primero, en esta semana, por supuesto, capacitándote, inspirando tu corazón, ensanchando tu corazón. Anhelamos que aún tu familia pueda asistir contigo. Seguramente dirás, pero Roberto, no tengo para cubrir los gastos de mis hijos. No te preocupes, los adolescentes entran gratis. Así que puedes venir las 4 noches. Desde ahora te puedes animar. Qué lindo va a ser. Hay un taller donde se van a capacitar las familias para hacer misión como tales. ¿Qué te parece? ¿Cómo llevar a entusiasmar a nuestros familiares para que hagan la obra de Cristo? No importa la edad que tengan. Este es una de las grandes atracciones de nuestro Congreso Misionero. Así que vamos a entrar con toda seriedad en este tema. Es un tema panorámico, pero es un tema sobrecogedor. Hoy veremos el peligro de olvidar el destino de los perdidos. No hay tal cosa, como dicen algunas sectas, que después de la muerte viene la destrucción y se acabó la historia. No. El libro de la Biblia dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos.
Y ahí van a caer, como decía al principio, muchísima gente que no tenga la oportunidad de escuchar de Jesús. Por eso, en este día, miremos panorámicamente cómo la Biblia retrata la condición de ellos y también la condición nuestra a través del tiempo. Por eso, nuestro mensaje, nuestra meditación solamente tiene 3 puntos. Siempre hablando de la condición humana en función del tiempo. Y por eso la primera de estas condiciones la escenificamos en el principio de la creación. Ese es nuestro primer enfoque, una condición humana en el principio. ¿Cómo era? Tú lo sabes de memoria, por supuesto. El hombre y la creación fueron creados por Dios buenos. Cuando Dios terminó su creación el 6º día, dice Génesis 1:31, que vio Dios lo que había hecho y que aquí era bueno en gran manera. El hombre era inocente. Y esta es la primera descripción, la primera escena que tienes que fabricarte en tu mente. Mira al hombre en el Edén. Míralo. Imagínate a Adán y Eva. Inocente. Está desnudo, no tiene vergüenza. La vergüenza no existe. La vergüenza es un subproducto del pecado. La vergüenza no existe y ellos conocían a Dios. Adán y Eva tenían una relación personal. Adán y Eva podían hablar con Dios así como yo estoy hablando contigo. Tenían ese privilegio de escuchar a Dios. El Nuevo Testamento lo describe con detalle. Yo quiero que abras tu Biblia en Romanos, el capítulo 1, donde vamos a centrar el derrotero de la raza humana. Romanos, el capítulo 1. Abre tu Biblia, por favor. Trabaja conmigo la palabra del Señor. ¿Cuál es la primera estación del hombre? Su inocencia. El hombre inocente, en plena comunión con Dios. Duró poco. A pesar de que el hombre había y tenía una relación personal con Dios, dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, por esa causa, subráyalo en tu Biblia y en tu mente. Por eso, dice el verso 24, también Dios los entregó ¿a qué? Primero, ¿a qué lo entregó? A la inmundicia, dice la Escritura, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, como dijo un hermano. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Es el proceso. Lo que está viviendo nuestro país no es solamente una batalla legal, es una terrible batalla espiritual, donde está en juego no el prestigio del cristianismo, está en juego la identidad y la existencia propia de la familia como concepto, como célula básica de toda sociedad. Nada menos que eso. Esto, por cierto, es el primer paso. El hombre era inocente.
Pero un día perdió esa inocencia. Un día la Biblia presenta un segundo escenario de lo que ocurrió al principio. El hombre se volvió imputable. Imputable significa culpable. El hombre se volvió culpable o imputable, como quieras. Si hay algo que a mí me estremece cada vez que leo el Génesis, es el verso 8 del capítulo 3. Porque dice Génesis 3:8, y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. No dice mucho en español, pero en el idioma que se escribió, en el hebreo, es una frase patética. Dice la Escritura en el verso 8, en su primera parte, oyen la voz de Dios que se pasea en el huerto al aire del día. Imagínate un atardecer. Imagínate que no hace ni frío ni calor, es una tarde tibia. Era la hora del encuentro. Era la hora en que Dios salía a pasear. Era la hora en que Dios salía al encuentro de su criatura. Era el momento más importante del día para Adán y Eva. Allí se encontraba con su Dios, allí podía hablar cara a cara con Dios. Podía oír con estos oídos de carne al Señor, creador de todas las cosas. Y Dios también en su corazón anhelaba ese encuentro. Porque dice la Escritura que el Señor se paseaba en el huerto. Dice la Escritura que oyeron la voz del Señor y se escondieron. Describir la escena dolorosa es difícil. Yo te pregunto, ¿sabía Dios lo que había ocurrido un pequeño lapso de tiempo antes? ¿Sabía que Adán y Eva habían comido de ese fruto? Claro que sabía. ¿Cómo crees que estaba el corazón de Dios en ese momento? ¿Tú crees que Dios estaba contento paseando por el Edén? ¿Qué crees que sentía el corazón de Dios? Piénsalo por un instante. Nosotros los occidentales solemos leer la Biblia en abstracto y nos perdemos riquezas tremendas. Yo creo que el corazón de Dios sangraba de dolor. Eso creo. Adán y Eva se esconden. Qué patético cuadro. Como si las ramas de los árboles pudieran evitar que Dios los mirara. Ya tú sabes lo que pasó. El hombre ya no es inocente, el hombre es ahora imputable. Antes que tú pienses, por favor, antes que tú pienses que esto fue un accidente que cogió de sorpresa a Dios, yo quiero hacerte una pregunta desafiante hoy. ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Qué había estado haciendo Dios? ¿En qué había ocupado ese tiempo mientras Adán y Eva eran felices en el huerto? ¿Alguna vez te has puesto a pensar esto? ¿Qué es lo que hacía Dios? ¿Lo cogió de sorpresa? No, mi hermano. Mira por favor Efesios capítulo 2 y verso 10. Allí dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios las creó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios estaba preparando buenas obras, obras nuevas que el ser humano, que tú y yo podemos llevar adelante, buenas obras. Él las estaba preparando de antemano, antes que tú nacieras, antes que yo existiera. Las estaba preparando como un aval, como una credencial de que somos creados en Cristo Jesús, porque tenemos vida nueva en Él. Él sabía, en medio del dolor del corazón de Dios por la caída,
Él sabía que allí no terminaba la historia. El hombre había dejado de ser inocente, ahora era culpable, era imputable de pecado. Pero el Señor ya había preparado buenas obras. ¿Te imaginas? Tú no puedes permanecer impasible, hermano. Tú has recibido la gracia de la salvación y tú eres un testigo de Cristo. Tú eres un discípulo de Jesús. Tú estás llamado a ensanchar el reino, ¿verdad que sí? Hermano, no te puedes quedar sentado por el amor de Dios. Dios preparó esas buenas obras de antemano, a pesar de que sabía de esta dolorosa caída de la inocencia a la culpabilidad. ¿Y sabes otra cosa que preparó Dios? Mira lo que la Escritura nos muestra en Mateo 25 y el verso 34. Dice la Escritura en forma de parábola: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Qué te parece? Ese es el Dios de la Biblia, hermano. Ese es el Dios verdadero, el único Dios verdadero, que está mirando el producto terminado, que te está mirando a ti como tú vas a llegar a su presencia. Cuando se acaben las obras en esta tierra, cuando ya no tengas oportunidad, cuando tu cuerpo se haya muerto para el mundo, pero esté vivo para Dios, ¿me entiendes? Cuando se termine eso y tú vayas a descansar de tus obras en su gloriosa presencia, allí se cumplirá este propósito de Dios. Dios estaba preparando ese lugar. Dios había preparado el reino. Dios había preparado eso para que tú y yo estemos en la eternidad, estemos en el cielo mismo. No te tienes que preocupar de tener casa propia aquí, porque tienes una casa eterna en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te das cuenta, hermano? Eso estaba haciendo Dios. Pero no deja de ser dramático ese encuentro. Y aunque nada tomó por sorpresa a Dios, la pregunta frente a lo que tú vives hoy surge: ¿vives como Adán, escondido de Dios? Tus obras en las tinieblas están llenas de culpabilidad, que tienes vergüenza de mostrarlas. Por el amor de Dios, mira adentro, hermano. Mira adentro. No nos confiemos en el hecho de que somos cristianos y por ser cristianos, entonces todas las cosas están bien. Tú lo sabes y yo lo sé. Fallamos y fallamos, pecamos y pecamos. Y aún a veces por comisión, a veces por omisión. Pero Santiago nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué cosa? Le es pecado. Así que piensa, hermano, si tú puedes quedarte sentado en este momento que tu iglesia se pone de pie para ir hasta lo último de la tierra. Piénsalo. Tú necesitas capacitarte. Necesitas estas 4 noches apagar el televisor y venir aquí y cargar tus baterías espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo primero, mi querido hermano. En segundo lugar, si ponemos una mirada en el futuro, en el porvenir, ¿cuál es la condición en el porvenir? Si seguimos leyendo a Pablo en Romanos capítulo 1, encontramos lo que el Nuevo Testamento ve en la trayectoria del hombre, en su condición espiritual, porque la Escritura dice desde el verso 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él,
Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen, ¿qué cosa? No tienen excusa. El hombre en el porvenir, camino hacia la consumación, el hombre se convierte en inexcusable. Mire esa frase del verso 20, de modo que no tienen justicia. Pablo ha argumentado del verso 18 que si uno pone atención y mira la belleza de la creación, bastaría con eso para que rendido cayera a adorar a ese Dios creador. Nunca olvidar, hace unos 30 o 40 años, un trío folclórico argentino trajo una canción entre las muchas que cantaba, decía, frente a una flor. Y la poesía de la canción decía, frente a una flor. Me doy cuenta que esa belleza es indescriptible, porque Dios ama la belleza. Nadie puede vestirse como una flor. Nadie puede vestirse con la belleza de un lirio, dijo el Señor Jesucristo. Los hombres no saben crear esa belleza. Pero la Escritura nos dice que el hombre llega a ser un inexcusable, no tiene excusa, porque si tú sigues al apóstol Pablo hasta el capítulo 3 y el verso 10, Pablo va a llegar a decir, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso es lo que dice Pablo. Ese es su sombrío final, su sombrío corolario. Todo cerrado bajo pecado, la humanidad creada por Dios para representarle aquí en la tierra ha fracasado porque se alejaron de Dios. Porque se alejaron de Dios. ¿Me estás oyendo? Y el hombre sigue viajando lejos de Dios. Y si tú miras al porvenir, te das cuenta, por lo que enseña el apóstol Pablo, que el hombre va alejándose y alejándose de la cruz. Y si leemos y releemos este versículo 10, nos damos cuenta que todos se han desviado, todos se han hecho inútiles, hermano querido. Por el amor de Dios, ¿qué haces con una cosa que es inútil? ¿Qué la haces? ¿Dónde termina? En el tacho de basura, hermano. Allí termina. Las cosas inútiles terminan en el tacho de basura. ¿Verdad que sí? Pero Dios siempre apuesta por la vida. Y por eso Dios apuesta por ti. Por eso Dios envía a Jesucristo su Hijo a que pague por tus pecados y por los míos. ¿Me entiendes, hermano? Y ese es el propósito de ver cómo el hombre que queda inexcusable se sigue perdiendo, se sigue alejando de Dios. Y a pesar de que Dios ha provisto la cruz del Calvario, el hombre se hace incorregible. No sé si te das cuenta cómo se va desplazando de la inocencia, se vuelve imputable, se vuelve se vuelve culpable. Como culpable queda sin excusa y después se vuelve incorregible. Esa es la tragedia. Romanos 1:28 dice, y te lo leo, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios,
injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¡Qué lista! ¡Qué lista! No se trata, hermano, de nosotros que aceptemos en estos días que nos digan homofóbicos o fanáticos. Se trata de que todo el Señor lo encerró bajo pecado. Y es igual el que se hunde en la perversión de la homosexualidad como el que es desobediente a los padres, o como que él es un homicida, o un ladrón, o un codicioso, o un envidioso. ¿Me entiendes? No debemos caer en la trampa de permitir que nadie se victimice. Porque tú eres pecador y yo soy pecador. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la verdad. La única diferencia que nos salva es que Cristo murió y pagó la cuenta de tus pecados y la mía, y por eso nos vamos al cielo, no porque seamos mejores que los que están afuera. Ese es el evangelio, hermano, no lo compliquemos. El hombre, sin embargo, se hace incorregible. El apóstol Juan, en su evangelio, le da la misma orientación a la enseñanza que el apóstol Pablo, porque Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Así de sencillo. No es que se va a condenar. Si tú estás aquí sin Cristo, si tú no te has entregado de verdad a Cristo y has hecho una media vuelta espiritual, caminando ahora buscando la voluntad de Dios, y sigues viviendo haciendo tu propia voluntad, tú estás condenado. No es que te vas a condenar, no es que estás en peligro de perderte, no, ya estás perdido. Tus compañeros de trabajo, tus familiares, tus amigos, todos aquellos con los cuales tú alternas, hermano, están perdidos, están condenados, ya. Solamente falta un tiempo para que eso se verifique. ¿Por qué? Porque han caminado hacia lo incorregible. Y la paciencia de Dios tiene límites. De eso se trata. De eso se trata, hermanos, cuando estamos viendo el derrotero humano. El hombre llega al estado de incorregible, incapaz de arreglarse a sí mismo. Y Dios los entrega a la inmundicia, Dios los entrega a pasiones vergonzosas, Dios los entrega a una mente reprobada. 3 veces dice este pasaje de Romanos 1 que Dios los entrega. Entonces tiene sentido esa declaración de Mateo capítulo 25, cuando en el verso 41 Mateo dice: entonces dirá el Señor, por supuesto, también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El porvenir muestra ese final espantoso para el hombre que llega a ser incorregible. El hombre que va en su proceso de alejamiento, sale de la inocencia, cae en la culpabilidad, se vuelve inexcusable, se vuelve incorregible. Es decir, desde lo inexcusable llega a ser incorregible. Y si tú estás aquí este día y te das cuenta que tu vida diaria está caminando hacia lo incorregible, tú estás en un peligro tremendo. De este pasaje de Mateo 25:41 concluimos que el infierno no fue preparado para el ser humano. El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles caídos. Y el hombre voluntariamente termina allí por la eternidad. Pero ese no era el plan de Dios. Mateo 25:41 nos dice que ese lugar de condenación y de tormento eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Y por qué vas a terminar tú allí? Por decisión
propia. Eso es lo que sucede, mi hermano. Ese es el porvenir. En el terreno espiritual es tan distinto como que el terreno natural. En el terreno natural el hombre puede ser estudioso, erudito, especialista, puede estar lleno de títulos, puede ser experto, puede ser una eminencia, puede ser un doctor, lo que tú quieras, pero para Dios es un necio, porque el necio dice, no hay Dios. Es un necio. Y cuando se califica de agnóstico para parecer elegante, lo que está haciendo es crear un Dios a su medida. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con nuestra serie de misión? Hermano, ese es el mundo que tenemos que conquistar. Esos son los más de 1.000 millones de personas que tenemos que ganar. ¿Qué hacer si soy creyente? ¿Voy a permanecer impasible? Simplemente dándole las gracias a Dios cada día por mi salvación y llenarme la mente de ideas engañosas como que ahora soy bueno, ya no robo si robaba, ya no adultero si adulteraba, ya pago mis impuestos si antes no los pagaba. Todo el mundo me reconoce como una persona respetable, todo el mundo sabe que soy cristiano, pero vivo absolutamente impasible a la necesidad de esos tantos que se van a perder. ¿Me entiendes, hermano? ¿Es posible olvidar esta descomunal tragedia? Esto nos lleva a la tercera condición. Ya vimos el principio y ya vimos lo postrero, el porvenir. Miramos el presente. ¿Cuál es la condición del presente? ¿Ha preparado Dios algo para nosotros en el presente? Claro que sí. Corramos con nuestra Biblia hasta Romanos, el capítulo 13, un par de versículos, el 20 y el 21. Allí la Escritura dice, te leo la versión, la nueva traducción viviente. Allí dice, y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, así comienza diciendo la NTV, ese Dios que aquí aparece como Dios de paz. Él nos llama a recordar dos grandes verdades que trae este pasaje. ¿Cómo se presenta Dios? ¿Cómo se presenta Dios antes que eso? Se presenta como el Dios de paz, quien levantó triunfalmente a Jesucristo de la tumba. Está hablando del aval de la resurrección de Jesús, como la esperanza de esta humanidad rendida. Y ese Dios que levantó a Cristo de los muertos, ese Dios puede acabar con todas tus luchas. Pero si tú eres creyente, tú eres mensajero del Dios de la paz. ¿Cuántos dicen amén? Yo soy mensajero del Dios de la paz. Dilo, por favor. Soy mensajero del Dios de la paz. A eso te llama Dios. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es el mayor de los temas que tú puedes acometer en tu vida. Dos grandes verdades salen de esta misión que tenemos que recordar nosotros de esta enseñanza. En primer lugar, recuerda que la cruz de Cristo es un pacto eterno. Es un pacto eterno. Cristo nos dice que debemos recordar porque Él ha ratificado un pacto eterno con su sangre. En la cruz aparece así. En la cruz Cristo derrotó todas las fuerzas del mal. El mundo ha sido, como leímos hace un instante en Romanos 1, ha sido deformado por el pecado en todas sus expresiones. Aún la práctica homosexual, aún eso ha deformado el buen mundo que Dios creó.
Y Pablo está en la misma línea que el autor de los Hebreos cuando en Romanos 4:25 dice que Cristo, hablando de su sacrificio, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Te das cuenta de las dos cosas? Muerto por las transgresiones, resucitado para que tú y yo y todos los que tú lleves a Cristo vayan arriba al cielo. ¿Te vas a quedar sentado? ¿Te vas a quedar impasible, mi hermano? ¿No te parece que es una brillante oportunidad la que el Señor nos da en este momento? Recuerda que el pacto de la cruz es un pacto eterno. Y por último, recuerda que el pacto de la cruz es un pacto de poder. Mira este verso 21 en la Nueva Traducción Viviente. Mira cómo lo traduce. Dice que Dios capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad. Que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Es decir, acá hay una promesa que el Señor va a capacitar en todo lo que necesitemos para hacer su voluntad. Y todo, hermano, es todo. No hay nada que el Señor no pueda capacitarte a hacer para que tu voluntad se alinee con la suya. No hay nada en lo cual tú estás mordiendo el polvo de la derrota que no pueda ser transformado por Jesús con el poder que levantó a Jesucristo de los muertos para que tú seas una persona que viva como a Dios le agrada. A mí me preguntaron en la televisión, o sea, que la práctica homosexual es reversible. Amén, claro que sí. Y en nuestras iglesias conocemos ex homosexuales, ex lesbianas, que son ahora heterosexuales, muchos de ellos felizmente casados. ¿Que es imposible para Dios? No, acá dice que Él nos puede capacitar para todo, en todo lo que necesitemos. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, no creamos la prédica de la ciencia, porque la ciencia se dice y se contradice en el tiempo. Siempre los descubrimientos científicos son provisionales. Y esto, con el tiempo, uno va captando. El Señor te capacita en todo lo que necesites para hacer su voluntad. Y después dice que Él produce en ti, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. Hay tendencias que no puedes controlar. Te conformas con pensar, así soy yo, no puedo controlar mis tendencias, mis malos hábitos, mis vicios, los actos que a ti te desagradan. Dios, te vas a consolar diciendo, Señor, ¿qué hago? No puedo con mis tendencias. Eso le vas a decir. La Biblia dice que Dios te puede capacitar para darle una vuelta definitiva y una victoria permanente sobre esa forma de pecado. Amén. Gloria a Dios. Y cuando te capacites esta semana y Dios comience a mostrar tu voluntad en tu propia Jerusalén personal, en tu propia Judea, en tu propia Samaria, hasta lo último en la tierra, es decir, de tus entornos, de adentro hacia afuera, tú recuerdes que no hay hombre perdido. Tú puedes ser capacitado y puedes llevarle esa bendición a los perdidos. Amén. Vamos a orar, hermanos.